Good morning, everyone. Buenos días a todos y a todas. Queridos colegas, buenos días. So, colleagues, Muy bien, vamos a dar comienzo ahora al último día de este congreso, con esta sesión plenaria. Y la idea es debatir hoy cómo podemos avanzar en el movimiento amigable con las personas mayores a través de compromisos a todos los niveles. Ayer estuve mirando la etimología de la palabra compromiso y me pareció muy interesante que este término tenga sus raíces en la palabra latina comitere, que significa unir, conectar, combinar y confiar. Esto me sorprendió realmente. Y yo hablo una lengua latina, pero me sorprendió. También estuve mirando por las distintas definiciones de compromiso y leí una que realmente resonó conmigo, porque un compromiso, al parecer, es una promesa de ser leal a alguien o algo. Esta sesión plenaria pondrá de relieve cómo esa promesa de lealtad al movimiento amigable con las personas mayores se puede reforzar a todos los niveles. Nos reforzamos mutuamente, desde marcos normativos globales hasta mecanismos de coordinación regional, estrategias nacionales, innovación a nivel de ciudad y acciones lideradas por las comunidades. Veremos, por lo tanto, experiencias de distintos agentes y esperamos que esta sesión demuestre cómo los compromisos alineados pueden acelerar el progreso, el avance y también mantener este impulso que ya tiene el movimiento amigable con las personas mayores. Y para inspirarnos, esta sesión plenaria presentará algunos avances destacados después de las presentaciones de nuestros distinguidos panelistas. Y espero que el público me ayude. Tenemos, por lo tanto, una agenda muy ocupada y trataremos de reservar también tiempo para preguntas. Por lo tanto, sin más dilación, vamos a pasar la palabra a mi colega Amal Abu Rafe, que es jefa de programa de la Unidad sobre Envejecimiento, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Y tengo una pregunta para Amal, para comenzar. A nivel mundial, los Estados miembros han asumido compromisos firmes a través de marcos como el MIPA, el Decenio de las Naciones Unidas sobre Envejecimiento Saludable. Desde tu perspectiva, ¿qué significan estos compromisos en la práctica hoy en día y dónde ves las mayores oportunidades para acelerar su implantación en todos los países? Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Tiago, por organizar esta mesa redonda. En cuanto a la pregunta, puedo decir que cuanto más pienso sobre ella, más difícil me parece responderla realmente. Creo que la respuesta depende un poco de lo que esperamos de estos compromisos multilaterales. Si pensamos que los gobiernos se van a reunir y van a acordar qué se necesita o qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y que luego eso se va a reflejar en el terreno, sobre el terreno, pues nos vamos a sentir muy decepcionados. Si pensamos que estos compromisos multilaterales van a tratar cómo distintos elementos influyen en los individuos inmediatamente, pues también nos vamos a sentir decepcionados y decepcionadas, porque esos compromisos multilaterales no van a conseguir estos efectos. Lo que hacen es más sutil realmente, pero también más importante, creo yo. Crean ese espacio de intercambio para compartir nuestras visiones y estar de acuerdo en cosas elementales sobre el envejecimiento. Y eso me parece esencial, porque desde mi punto de vista, desde mi experiencia, el envejecimiento no es como ningún otro asunto, como ninguna otra política. Yo soy Géminis y yo también creo que el envejecimiento es Géminis. Porque yo lo veo y me parece muy binario. ¿Es una oportunidad o es un problema? ¿Es una experiencia personal o es una política pública? ¿Tiene que ver con ciclos fiscales o es como algo que impulsa una economía de la longevidad que valdrá más de 20 trillones de dólares? ¿O es un problema de desarrollo o una cuestión de derechos humanos? ¿Cómo se tiene que gestionar? ¿A nivel mundial o local? Y realmente lo veo así. Y en las personas veo lo mismo. La gente tiene agencia, tiene poder o
o estamos hablando de personas que son más pobres y que se dejan de lado. Bueno, el envejecimiento realmente no quiere sentarse formalito ahí, mantenerse en su asiento. Realmente es un concepto muy complejo, ¿no? Se resiste a ser formal, como yo un poco. Y añadiendo a esta capa que he mencionado, sumaré una capa de incertidumbre, la incertidumbre política, financiera, tecnológica que estamos viviendo ahora. La gente confía en las instituciones locales, nacionales, multilaterales, pero la demografía no es incierta y no espera al consenso político. Ya está aquí. Y casi todos los países del mundo, en el norte global, en el sur global, ya han puesto en marcha esa transición hacia esa transición del envejecimiento, ¿no? De la demografía que está envejeciendo. Entonces, bueno, vemos muchas capas, distintos países que van a distinto ritmo en esa transición demográfica, pero no nos equivoquemos, van en la misma dirección. Y vamos a ver 3 umbrales demográficos. Las personas mayores van a ser más numerosas que personas que tienen menos de 18. La gente de 80 o más van a ser más numerosas que los niños y niñas. No olvidemos esto. El mes pasado, Lego hizo algo que me parece increíble. Se actualizó. Celebraron el centenario de su fundador, ¿no? Y tienen esta caja de Lego que está actualizada para personas mayores, porque yo creo que Lego entiende la longevidad bien, realmente. Y añado más capas. Las personas mayores son extraordinariamente diversas. ¿Y esto cómo lo he aprendido yo? Pues cogiendo el transporte público todos los días, con mi hijo cuando era más pequeño, cuando lo recogía del colegio. Cogía el autobús y evitaba los primeros sitios porque están reservados para personas que quieren utilizarlos, y luego después de esos pues yo me sentaba justo en los asientos después y bueno, y de repente pues el autobús sale rápido, ¿no? Y bueno, a mí me enseñaron a ceder mi sitio a las personas mayores en el autobús. Bueno, pero los neoyorquinos me han enseñado otras lecciones también. Una persona pues me dice gracias cuando le dejo el asiento, ¿no? The service that I was offering. Otras personas me dicen, no, gracias, porque me bajo en la siguiente parada. Bueno, hay personas muy diferentes. Hay personas que me dicen, es que me acaban de operar de la rodilla y que me encanta sentarme, pero que le cuesta levantarse y sentarse. Entonces, pues que no quiere sentarse, ¿no? Porque le cuesta. Otra señora vino con una especie de tacatá y se sentó en el asiento. Y me dijo, qué bien, y así pongo el tacatá aquí al lado. Y dejo más espacio, ¿no? Para esas multigeneraciones o personas de distintas generaciones que están utilizando el autobús, ¿no? Que están viajando en autobús. Y una persona incluso me gritó una vez y me dice, bueno, ¿por qué me cedes el asiento? ¿Qué ves en mí para pensar que me tienes que ceder el asiento? Y entonces yo le pregunté, ¿te gustaría sentarte? ¿No? Entonces he aprendido muchas cosas. O simplemente pues dejo el asiento libre y permito, ¿no? Si veo a alguna persona mayor que pase, pues que lo utilice o no, sin preguntar siquiera. Bueno, todas estas experiencias a mí me hacen pensar en cuáles son las oportunidades, ¿no? de todos estos compromisos y de llevarlos a la práctica. Y realmente pienso que si viajamos atrás en el tiempo a hace 25 años, yo creo que han pasado muchas cosas, ¿no? Y esta conversación ya estaba en la agenda. Y hemos avanzado mucho porque ha subido en términos de prioridad en la agenda. Yo creo realmente que hace 25 años en este país, en España, en Madrid, se dio comienzo a todo un linaje de iniciativas que se dieron después y que dieron lugar a esta red a la que pertenecemos.
Por lo tanto, yo creo que estas conexiones, ¿no?, entre, ¿no?, todos nosotros, este sistema de gobernanza multilateral es esencial para que esta conversación continúe dándose en todo el mundo y pueda tener efecto en todo el mundo. Bueno, espero que mi respuesta os haya al menos ayudado a daros cuenta de la complejidad de todo esto, y estaré encantada de escuchar a mis compañeros y compañeras de Mesa Redonda. Muchas gracias. Gracias, Amal. So embracing the uncertainty. Hay que abrazar la incertidumbre del mundo, pero la certitud del cambio demográfico. Esa sería mi conclusión después de escucharte, Amal. Muy bien, vamos a pasar de compromisos globales al liderazgo regional. Y para ello tenemos a nuestra querida Louise Scheel Thomassen, asesora principal del Centro Nórdico de Bienestar, el Nordic Welfare Center. Si no lo conocéis, este centro es uno de los afiliados más recientes de nuestro ecosistema y es el primer afiliado liderado por el gobierno. Muy bien. Luis, tengo una pregunta para ti, por supuesto. De acuerdo con tu experiencia, ¿qué ha funcionado bien hasta ahora a la hora de promover la colaboración entre países y, sobre todo, cuáles son vuestras próximas prioridades para fortalecer aún más el liderazgo regional? Muchas gracias. Gracias, Tiago. Gracias por esta amable bienvenida a la red. Me gustaría brevemente presentar mi centro y explicar un poquito qué hacemos dentro de todo este bosque que ya existe, que ya tenéis creado. Vamos a ver si funciona la presentación, si se ve bien. Bien. ¿Cuál es la región que cubrimos? Bueno, cubrimos una población de 28 millones de personas que, bueno, van desde Dinamarca, por ejemplo, hasta Groenlandia, que tiene una densidad de población de 0,14. Por lo tanto, vemos que hay grandes diferencias. Estos son cifras, pero bueno, me gusta lanzarlas para daros una idea un poquito de las diferencias que existen dentro de la propia región nórdica, donde hay Finlandia, un país que está envejeciendo muy rápidamente, el que más rápidamente envejece en Europa realmente. Y bueno, pues estamos en esta región. En 2040 tendremos el 30% de la población que tenga más de 65 años, aunque Finlandia ya ha llegado en algunas regiones a esta situación. Por lo tanto, vemos que somos muy diferentes. Los países que formamos, los 8 países que formamos el Nordic Welfare Center, incluyendo las Islas Åland, que están entre Finlandia y Suecia. Bueno, no lo he puesto todo esto en las diapositivas, pero creo que os hacéis una idea. El Consejo de Ministros nórdicos incluye 12 ministros que trabajan en distintas áreas, y en el Centro Nórdico de Bienestar trabajamos dentro de ese Consejo de Ministros, dentro de asuntos sociales. Y el Consejo de Ministros nórdico es, desde luego, un consejo establecido en el 71, en 1971. El Tratado de Helsinki dio lugar a este organismo. Somos una plataforma de cooperación. Nuestro mandato, por lo tanto, es apoyar la cooperación, fomentar la cooperación, crear conexiones entre expertos a distintos niveles administrativos. También incluimos a los municipios, por supuesto, a investigadores e investigadoras. Voy a explicar todo esto un poquito más en detalle después. Y trabajamos identificando las brechas de conocimiento existente y también los agentes principales, y de esa manera podemos difundir el conocimiento. Somos 12 instituciones dentro del ministro nórdico, del Consejo Nórdico de Ministros. En esta región nórdica tenemos colegas que son instituciones de investigación que recogen, por ejemplo, semillas
para garantizar su existencia en el futuro. Nuestro mandato realmente es ser un punto de encuentro, un centro que una a muchos agentes. Y somos nuevos afiliados, ya lo sabéis, junto con la red estamos ahora en la red global de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. Nosotros incluimos a 27 ciudades. Yo personalmente trabajo en temas de envejecimiento, pero hay otros colegas que trabajan en temas relacionados con discapacidades, jóvenes y adolescentes, etc. La red nórdica para ciudades amigables con las personas mayores forman parte de la red global. Fue uno de nuestros objetivos, ser miembro de la red global de la OMS. Incluimos a agentes clave de la zona de los países nórdicos. Como digo, cubrimos 27 ciudades en toda la región. Aquí vemos en pantalla los países que conforman esta región nórdica. Nuestro mandato, como digo, está guiado por las prioridades políticas del Consejo de Ministros nórdico. Nos centramos en la igualdad de acceso a los servicios sociales, la mejora de la salud mental, la prevención de la soledad. Queremos apoyar a las personas para que lleven una vida sana, plena. Nos enfocamos tenemos enfoques preventivos y sostenibles. Y esto no son leyes, no tenemos una ley nórdica realmente, no hay una autoridad nórdica que nos obligue a trabajar en todos estos temas. No es así como trabajamos. Nosotros en el centro tenemos este mandato, pero tampoco tenemos esa autoridad. Nos basamos en un compromiso voluntario con esta agenda. Desde nuestro punto de vista, por lo tanto, bueno, y ya llego a tu pregunta, Tiago. ¿Qué hacemos y qué vemos que funciona? Bueno, no creo que esté diciendo nada nuevo, no es específico de nuestra región nórdica. Realmente lo que funciona es ofrecer continuidad, garantizar la continuidad, dar una estructura a lo que hacemos para que los expertos puedan reunirse, aprender entre sí, intercambiar conocimiento y trabajar con esta agenda. Los municipios a menudo trabajan en solitario y resulta muy duro, por lo tanto está muy bien tener a personas alrededor y sentirse parte de un grupo, sentirse parte de un marco, y eso es lo que hacemos, ofrecer ese marco de intercambio y de apoyo. Yo creo que eso refuerza mucho el compromiso de las personas. ¿Qué más funciona? Contar con alguien que sea una especie de broker de conocimiento, que sepa traducir los ejemplos y el conocimiento a distintos niveles. Yo lo he visto aquí, ¿no? En este congreso. En el mundo hay mucha innovación, hay muchos proyectos excelentes, pero realmente, ¿qué funciona? ¿Qué debemos aprender de lo que se está haciendo? Bueno, pues eso es lo que tenemos que identificar, ver esos ejemplos que funcionan, esa investigación que funciona y difundirlo en la región y a todos los niveles para que quienes tienen poder político pues conozcan todo esto. Bien. ¿Y qué priorizamos como afiliados? Realmente hay muchísimo en lo que centrarse. En primer lugar, queremos ver los retos estructurales que tenemos en la región nórdica.
a nosotros nos falta personal que trabaje en la provisión de cuidados a las personas mayores. Por ejemplo, necesitamos un mayor nivel de formación y por ello estamos llevando a cabo un proyecto. Os puedo contar más cuando avance un poquito el proyecto o podéis poneros en contacto conmigo si os interesa saber más. También tenemos una población creciente de personas mayores que vienen de un contexto migratorio y tampoco es un grupo homogéneo. Vemos ahí que hay grandes retos sanitarios, también a nivel de soledad. Bueno, conocéis un poquito esta situación y lo que estamos haciendo es intentar incluir a este grupo, entre comillas. Tenemos colegas que trabajan en este sentido, representantes de Noruega, seguro que habéis podido hablar con ellos y ellas. Y bueno, hay 5 ciudades de esta red que están aquí representadas y pueden contaros mucho más sobre lo que hacemos. Y finalizo mencionando, por supuesto, que intentamos conectar todo lo que se hace a nivel de países nórdicos, pero yo vengo aquí a foros como este para también abrir la mirada y aprender de lo que se está haciendo a nivel internacional. Lo que queremos hacer es apoyar de forma significativa y sistemática el desarrollo y la aplicación de iniciativas que ayuden a las personas mayores. Tenemos también que evaluar todo lo que hacemos y de esta manera esperemos aportar a la comunidad global. Y lo dejo aquí, Tiago. O no, perdón. De hecho, no finalizo aquí. Me gustaría hacer una pequeña promo, si os interesa saber un poquito más sobre lo que está ocurriendo en la región nórdica. Este es un congreso que organizamos con Age Friendly Norway. Este congreso se celebró en Copenhague el año pasado y aquí tenemos el informe de dicho congreso. Se publicó el lunes y está disponible. Podéis verlo y descargarlo de nuestro sitio web. Y hay muchas presentaciones de distintos municipios. Ahora sí, ahora lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Thank you so much, Luis. So important to have organized. Muchas gracias. Desde luego es muy importante para nosotros contar con centros como el Nordic Welfare Center, que nos permite ampliar nuestra red. Muchísimas gracias, Luis, y desde luego que leeremos ese informe. Ahora vamos a pasar a Mulawara Binti Awan Tarif de Brunei. Brunei es también uno de los nuevos afiliados nacionales junto con Costa Rica y Polonia. Y el primer país con mayoría musulmana de nuestro espacio. Por lo tanto, bueno, vamos a ver cuáles son los siguientes pasos que se van a dar. Y vamos a ver cómo Brunei planea realizar su aportación. Adelante. Muchísimas gracias, Tiago. Muchísimas gracias por esta presentación. Me gustaría agradecer a todas las personas haberme invitado. Vengo de Brunei, del otro lugar del mundo. Me he pasado como 30 horas viajando para llegar hasta aquí, pero estoy encantada de veros a todos y a todas. Y me gustaría agradecer a la OMS todo su apoyo a lo largo de los años. Gracias a Tiago, gracias a todas las personas, a la doctora Catherine Bershow, muchísimas gracias porque nos han ayudado muchísimo y nos han animado a que Brunei se una y se adhiera a esta red. Y aquí estamos. Me gustaría dar un poquito de contexto sobre Brunei. Podéis entrar en Google o preguntarle a ChatGPT. Es un país muy pequeñito, tenemos como 450.000 habitantes, 300.000 son bruneienses locales.
Y en comparación con vuestros países y regiones, seguimos siendo una minoría, sin duda alguna, en cuanto a población y demografía. Pero en cuanto a la demografía, Brunei es una de las regiones, uno de los países del mundo que está envejeciendo más rápidamente, ¿no? Realmente en 7 años pasaremos de ser un país que está en proceso de envejecimiento a ser un país envejecido realmente. Bueno, en cuanto a las comunidades, ¿qué puedo decir? Bueno, uno de nuestros compromisos a nivel de país es que queremos aprovechar el marketing social para poner en marcha iniciativas sobre envejecimiento. En Brunei, normalmente negamos que estamos envejeciendo. Estamos en negación. Yo no sé si es algo de Brunei o os pasa a vosotros también. Tendemos a tener la impresión de que siempre seremos jóvenes, de que lo de envejecer queda muy lejos, pero cuando llega el momento, ¿no? Cuando vemos el mundo real y observamos los datos, el país está envejeciendo rápidamente. Como afiliados, por lo tanto, queremos realmente trabajar a nivel político, con el público, para explicar qué es esto del envejecimiento y qué son las comunidades amigables. Porque en Brunei este es un nuevo concepto y la gente no está familiarizada con este concepto y por lo tanto hay que digerirlo un poquito y la gente tiene que entender la importancia de la generación de comunidades amigables con las personas mayores. Entonces hay que trabajar a nivel de comunidad, a nivel de gobierno, para que todo el mundo, incluidas las personas mayores, sepan qué es esto. En Brunei tenemos mucha suerte porque somos muy pequeñitos y tenemos una red muy cercana. Estamos en proximidad, nos conocemos. Aunque vivas a 1 hora de una persona, pues la conoces, ¿no? Y entonces tenemos este enfoque integral a nivel de nación. Trabajamos con ONGs, representantes académicos, representantes políticos y estamos muy cerca. Esta red trabaja con mucha cercanía para trabajar, para avanzar y para incluir a más agentes, por supuesto, del país, porque este viaje puede ser muy solitario. Empezamos a trabajar en 2020 con 8 municipios que querían ser amigables. Poquito a poco pues ha habido altibajos. Puede ser un viaje muy deprimente, ¿no? Pero hemos recibido mucho apoyo internacional, también regional. Y de esta manera estas iniciativas amigables en Brunei han ido avanzando. ¿Qué más queremos hacer en Brunei? Pues queremos codiseñar todo esto con las personas mayores como vosotros, porque en Brunei a nivel de infraestructura tenemos mucha suerte. Hay que mejorar cosas, por supuesto, en algunos ámbitos, pero partimos de una base buena. En Brunei tenemos mucha conexión social, tenemos, como digo, cercanía y una relación muy cercana entre personas mayores y jóvenes. Hay un equilibrio entre las distintas generaciones, realmente. Right. When it comes to Bueno, ahora vamos a hablar de las contribuciones globales y regionales. Yo creo que nuestra situación es parecida a la situación en otros países. Queremos compartir conocimientos, queremos aprender los unos de los otros. Y lo que hacemos, que es un poco diferente quizás en Brunei, es que hacemos mentoría conjunta. Tenemos un programa de mentoría conjunta. Nosotros trabajamos con nuestros vecinos, Malasia y Singapur, que también han estado trabajando en este campo. Con lo cual es muy importante tener una conversación con estos países que están emprendiendo el mismo camino para poder compartir luego este conocimiento, estas buenas prácticas con otros países. Y luego tenemos un programa de ciudades gemelas.
Cada ciudad es distinta. Cada ciudad tiene su entorno, su ambiente. Todas son distintas. Eso es verdad. Pero de miles de ciudades, habrá 3 ciudades quizás que tienen unas características muy parecidas a la nuestra. Y es importante conectar con estas ciudades para poder recorrer este camino juntas, para que el viaje no sea un viaje tan duro, un viaje tan solitario. Nosotros siempre solemos mirar a Singapur, pero Singapur va muy por delante de nosotros, entonces siempre nos sentimos como que vamos por detrás. Es muy difícil llevar el ritmo de Singapur. Singapur puede ser como una aspiración, ¿no? Como una ambición. Pero necesitamos un sistema tipo buddy. Necesitamos colaborar con otras ciudades para poder ir un poco a la par. Y luego también tenemos que trabajar con la plataforma digital, eso ya sabemos qué significa. Y luego también tenemos que utilizar la IA, la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial está ahí, tenemos que aceptarla, entonces debemos utilizarla. Hay que utilizar la IA de una forma adecuada para ofrecer beneficios para nuestro país y otros países en nuestra región, para poder afrontar diferentes retos que tienen que ver con el envejecimiento. Como países y como ciudades debemos estar preparadas para afrontar estas megatendencias que vienen y que están ahí en el futuro. Tenemos que prepararnos ahora para el futuro. Utilizando la IA, podemos facilitar el intercambio de conocimiento. Tenemos diferentes idiomas, ¿verdad? Todos hablamos diferentes idiomas. Es la primera vez que he ido a un congreso donde se habla castellano, portugués, francés, euskera incluso, porque hasta ahora en todos los congresos solo se han hablado inglés. Y está muy bien poder superar estas barreras lingüísticas. Muchas veces existe esta barrera, pero es importante superar esa barrera. Podemos utilizar la inteligencia artificial para hacerlo. También podemos utilizar la inteligencia artificial para avanzar en la inclusividad. Podemos utilizar la IA para hacer un mapeo de las diferentes intervenciones que sean relevantes para las ciudades y las comunidades y que realmente las vayan a ayudar. Y la IA también nos puede ayudar a planificar nuestras intervenciones. Y podemos tener colaboraciones para solucionar los problemas que nos plantea también la IA. Entonces no podemos negar la existencia de la IA. Está ahí, como cual tenemos que hacernos amigos y amigas de la IA. Y utilizarla para mitigar algunas de nuestras dificultades y afrontar algunos de los retos. Y creo que, Tiago, con eso puedo terminar. Muchísimas gracias por esa oportunidad. Mona. Muchísimas gracias. Bueno, si algunos de vosotros no sabéis dónde está, o no sabíais antes dónde está Brunei, pues ahora sí, ¿verdad? Es un país con muchísima energía, igual que nuestra querida ponente. Para los que trabajamos en el espacio de las comunidades amigables con las personas mayores, seguro que sabéis dónde está Brunei. Pero bueno, ahora vamos a escucharle a Nicola Waterworth, que es la líder estrategia de la estrategia amigable con las personas mayores en el centro de envejecimiento de el área metropolitana de Manchester o el Gran Manchester. Y ella va a hablar acerca de los siguientes pasos que ellos van a dar y cómo su experiencia puede ayudar a los demás. Muchas gracias, Tiago. Muchas gracias por esta oportunidad. Buenos días
a todos y a todas. Me gustaría dar las gracias a todos vosotros en primer lugar. Gracias a todos y a todas por vuestras contribuciones en los últimos días, en las sesiones formales sí, pero también en las sesiones no tan formales, en las conversaciones que ocurren en los pasillos. Es la primera vez que acudo a este congreso y soy bastante nueva en ese campo. Solo llevo 7 años trabajando en este ámbito. Algunos de vosotros lleváis muchos más años y la verdad es que ha sido un privilegio escuchar la pasión que sentís todos y todas por este ámbito, por ese tema y hemos aprendido muchísimo aquí. Y habéis sido muy generosos en general al hablar de lo que estamos haciendo nosotros en el Gran Manchester, en el área metropolitana de Manchester, y con eso me siento muy orgullosa. Es verdad que los de Manchester somos un pueblo bastante orgulloso. Tenemos una historia de la cual nos sentimos muy orgullosos. Nos gusta ser pioneros, intentar hacer las cosas de una forma distinta en todos los ámbitos de la vida, pero sobre todo en lo que atañe al cambio social. Y estamos haciendo lo mismo en este ámbito. Este año vamos a celebrar nuestro 10º aniversario, el 10º aniversario de haber trabajado en el ámbito de ser más amigable con las personas mayores. Vamos a celebrarlo en alto, entonces, este año. Somos una alianza de municipios y el sector público, la sociedad civil, diferentes institutos de investigación y el sector privado también, pero más de una alianza, como suele decir mi compañero Gary, somos un ecosistema. Estamos construyendo una coalición muy amplia de personas que trabajan en diferentes comunidades, que lideran diferentes organizaciones, que trabajan en ámbitos muy variados para crear una mejor vida para las personas mayores. Llevamos más de 20 años trabajando en este campo de Manchester, aunque la alianza en sí solo tiene 10 años. Y hemos estado trabajando con esa red global durante todo ese tiempo. Y ha sido una fuente excelente de conocimiento para nosotros. Es una fuente excelente también de colaboración y hemos hecho muchísimos amigos. Siempre estamos hablando de la amabilidad, ¿verdad? Pues nosotros también nos hemos hecho muchos amigos aquí. Bueno, entonces es un cumpleaños importante, un aniversario importante, 10 años. Entonces, cuando tenemos un aniversario tan importante, está bien reflejar sobre lo que hemos logrado hasta ahora y luego pensar en lo que vamos a hacer en el futuro. Hemos logrado muchas cosas en Manchester, hemos realizado unos proyectos muy importantes, algunos de los cuales se han presentado esta semana. En estos momentos tenemos una inversión de casi 9 millones de libras esterlinas en hacer escuchar a las voces de las personas mayores. Estamos trabajando con arquitectos, con las empresas de construcción para mejorar el entorno construido. Y tenemos un proyecto piloto que busca apoyar a las personas mayores en temas de salud y también en temas de conexión social. Hemos impactado muchísimas vidas. Estamos intentando desmentir unos mitos, unos estereotipos que suelen existir en la sociedad. Hemos mejorado el bienestar, la salud, hemos mejorado acceso cultural, hemos mejorado la vivienda y estamos intentando luchar contra la pobreza para que las personas puedan recibir los recursos que les correspondan para tener una mejor vida. Ayer hablábamos del legado, ¿no? Crear algo sostenible para el futuro. Y es verdad que hemos realizado muchas cosas muy interesantes. No hemos podido cambiar el paisaje. No hemos logrado ese reto todavía. Necesitamos escalar todo lo que hacemos. Tenemos que llegar a todos los habitantes y mirar todo lo que hacemos a través de esa lente de una comunidad amigable con las personas mayores. Tenemos una esperanza de vida un poco más baja que lo que es la media para el Reino Unido.
Y también, como hemos oído, tenemos también unos retos globales muy significativos que tenemos que abordar en el futuro. Desigualdades, división y fracturas en cómo participamos la emergencia climática y la velocidad con lo que está evolucionando la tecnología y la inteligencia artificial. Pero lo importante es que sabemos y estamos convencidos de lo que tenemos que hacer en el futuro es seguir entablando diálogos. Tenemos que hablar acerca de qué significa vivir más y vivir mejor y cómo podemos adaptarnos a nuestra nueva situación. Para navegar estas aguas turbulentas y para contestar a tu pregunta, Tiago, sabemos que lo que tenemos que hacer es poner en el centro las experiencias y las voces de las personas mayores y tenemos que seguir colaborando dentro de nuestro ecosistema, todo ello en base a las evidencias. Todo lo que hacemos se tiene que basar en las evidencias y vamos a trabajar a nivel global para poder conseguirlo. En esta siguiente fase estamos comprometidos con el movimiento. Vamos a seguir siendo unos socios leales de este movimiento y vamos a intentar fomentar mayor esperanza todos juntos. Hemos hablado con Tiago y hemos acordado de que vamos a desarrollar una propuesta para tener un centro de excelencia en nuestra zona. Este centro intentará transferir todo lo que hemos aprendido en nuestra zona, acumulará y establecerá evidencias sólidas para actuaciones futuras. Mejoraremos el impacto que tienen nuestras actividades sobre nuestros ciudadanos. Lo pensamos, va a ser como una especie de faro, ¿no? Una especie de faro que nos va a guiar según vayamos navegando estas aguas tan turbulentas que nos esperan en el futuro para poder llegar a un puerto sanos y salvos juntos todos. Y os invitamos a estar con nosotros en esta nueva etapa de nuestro viaje. Gracias. Thank you so much. Muchísimas gracias, Nicola. Estamos encantados de estar trabajando con el Gran Manchester para desarrollar este faro. Es verdad que Manchester ya nos ha sido una luz, ¿no?, que nos ha guiado en el pasado y en el futuro seguirá siendo una luz en forma de faro esta vez, que nos va a ayudar a todos y a todas. Muchísimas gracias, Nicola. Entonces, ahora vamos del Gran Manchester, ¿no?, esa zona enorme, esa zona muy compleja, a un sitio que se llama Pescueza. Y tenemos a Constancio Rodríguez Martín de Pescueza, en España. Va a hablar un poquito acerca de una acción muy específica, algo que ellos han hecho en Pescueza que permite que se sostenga ese compromiso durante muchísimos años. Constancio, te paso la palabra. Gracias a la organización por permitirnos que el mundo rural también se visualice en un foro como este. Y gracias a la fabulosa ciudad que nos acoge. Pescueza es un municipio español en Extremadura, concretamente en la provincia de Cáceres, muy cercano a la frontera portuguesa. Es un pueblo de 150 habitantes. A mí me cuesta trabajo decirlo cuando escucho las cifras que escucho aquí. Digo esto porque la nuestra es una propuesta eminentemente rural. Pero no es menos cierto que el 55% de los municipios de Extremadura, y son más de 300, tienen menos de 1.000 habitantes. Y el 85% no llegan a 5.000. Pero esta realidad, que se puede antojar curiosa, es compartida en otras muchas comunidades de España. Hablamos, pues, de una propuesta rural, una propuesta pensada para comunidades pequeñas, campesinas muchas veces, porque lo rural no es algo aislado. Para nosotros lo rural es un continuo territorial
que no podemos disociar del resto de la realidad en la que vivimos. Cuando se dice que dentro de 2 décadas vamos a estar en el 30, el 35% de población envejecida, yo no puedo menos que decir, oiga, es que nosotros ya llevamos 5 o 10 años con el 30, con el 40, con el 50 y con el 60% de población envejecida en los municipios. No podemos esperar mucho tiempo más. El sentido de la urgencia necesita agudizarse para dar respuesta a esta realidad que puede que sea la nuestra, pero es la que nos importa realmente. El territorio o el lugar de residencia no pueden convertirse en un elemento más disruptivo, no puede ser un elemento de desigualdad ni puede ser un elemento de falta de equidad en el abordaje. Lo rural no se define por oposición a lo urbano. Lo rural es una cultura diferente y si no lo entendemos y no hacemos que quienes están al frente de esa responsabilidad lo entiendan, vamos a ir muy lentos y va a traer problemas a veces irreversibles. Pareciera que la nuestra es una propuesta pequeñita para un espacio pequeñito, pero no lo es. No lo es porque colectivamente lo que estamos abordando es un diálogo diferente con el Estado. Es una reclamación, de alguna manera, de una ciudadanía diferente y de un modelo de relaciones que también es diferente. Y eso solamente le falta un poquito de cohesión, le falta un movimiento que sea un poquito más amplio. Quédate con nosotros es el nombre que pusimos en 2011 a nuestro proyecto, porque ya entonces fuimos muy conscientes de que la realidad nos iba invadiendo, de que el envejecimiento, la despoblación, la falta de recursos se convertían o se podían convertir en un verdadero problema. ¿Qué era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo que nos planteamos? Era muy sencillito. Con 150 personas, lo que buscábamos era evitar que nadie tuviese que marcharse del municipio al final de los días por falta de cuidado, por falta de servicios. Ese era sencillamente nuestro objetivo. Y lo sigue siendo. Hemos ido enriqueciéndolo de alguna manera, pero es la esencia de nuestro trabajo. Mezclando 2 cosas muy sencillas, que es el pragmatismo, respuestas reales a situaciones reales, con personas concretas, y la calidez. La calidez en esa respuesta que no nos tiene que disfrazar la realidad. Los nombres, los programas, las propuestas se pueden llamar como quieran, pueden aportar financiación de sitios diferentes, pero la vida de la gente es, como decía antes, un continuo que no se sujeta a los criterios que a veces nos empeñamos en utilizar. Partíamos de una realidad que nos era favorable y es que había lo que aquí llamamos un centro de día de recursos que estaba construido pero que no era posible abrirlo porque se juntaba la crisis, se juntaban las dificultades del propio ayuntamiento para abordarlo económicamente y entonces necesitamos darle respuestas y como había una sintonía plena entre la voluntad, digamos, política y la voluntad de la comunidad, fue muy fácil crear una ilusión compartida que nos permitiese encontrar fórmulas, porque al final todos son respuestas a lo que buscamos. En cualquier sitio, creo yo, pero sobre todo en un municipio pequeño, hay un equilibrio entre una administración que casi siempre es lenta, casi siempre es parca en normativas o incluso al revés, excesivamente normalizado las situaciones que dejan poco espacio a la innovación que nos hace falta. Esa administración lenta se combina con un mercado empresarial que es muy dinámico, que incluso yo diría agresivo, porque ha descubierto las potencialidades económicas de los cuidados, pero que en las zonas rurales no le resultan rentables. Gestionar 15 o 20 usuarios no sale a cuenta. Y eso se combina también como tercer elemento con la fortaleza que la sociedad civil, el mundo asociativo, por ser más humilde, tiene, que os podéis imaginar cuál es, que es muy poquita o casi nada. Pero yo sí quiero llamar la atención sobre 2 elementos más que casi nunca aparecen en nuestras planificaciones cuando hacemos proyectos y que son esenciales. Uno que es la raíz del sistema productivo, cómo en estas comunidades son eminentemente rurales,
agrícolas, en zonas de secano, en zonas muy castigadas históricamente por guerras y por contiendas, y sobre todo un elemento que es el elemento cultural, y es entender de verdad que tenemos que ser conscientes de la fortaleza que nuestros pueblos aportan. Porque no nos engañemos, las personas que viven en el mundo urbano siguen teniendo, en buena medida, fruto de esa gran migración de los 60, sus raíces en los pueblos. Y por eso en verano multiplicamos por 4 o por 5 la población, por eso nuestros pueblos están llenos de casas vacías, pero que no se alquilan, porque sigue habiendo raíces que nos llaman. Y ahora un movimiento de retorno de personas que están en proceso de jubilación. Ese sistema productivo que decía antes marca una diferencia grande y es una idea de necesidad de apoyo mutuo, de reciprocidad. Cuando trabajamos, yo te necesitaba a ti hoy, tú me necesitabas mañana, entonces se creaba una relación de dependencia muy importante entre las personas. Eso se ha diluido. Casi ha desaparecido porque ha desaparecido el sistema productivo y contribuye un poco toda esta realidad a hacer que el individualismo se presente de otra forma y que las relaciones sociales pues también hayan cambiado mucho. Necesitamos no ya saber solamente el qué, sino el cómo abordarlo, y el cómo abordarlo creo que es una de las claves de lo que consideramos ha sido el éxito del proyecto, y es que sabíamos de sobra que el envejecimiento acompaña en el ciclo vital a todas las personas. Cierto que a partir de una edad, una década marca mucho, pero todos vamos envejeciendo. Entonces, era una propuesta que tenía necesariamente que hacerse desde el conjunto de la comunidad. No era un proyecto para personas mayores, a las que nos fijamos preferentemente, pero no solamente había que hacerlo desde la comunidad, sino que había que hacerlo para toda la comunidad. Aquí se ha escuchado muchas veces que cuidando a nuestros mayores, cuidamos a toda la comunidad, y así lo creíamos nosotros. Por eso, la solución que encontramos, junto con el ayuntamiento, del que siempre hemos ido y vamos de la mano, era ser capaces de articular esa participación desde dentro de la comunidad, pero haciendo que la comunidad siguiera siendo la protagonista. Entonces, creamos lo que llamamos Asociación Amigos de Pescueza, en la que cualquier persona, independientemente de la edad, se podía integrar y era la manifestación clara de apoyo a esa idea, a ese compromiso que poníamos en marcha. Entonces, puedo decir con satisfacción que hay 100, 120 socios en una población de 150, es tener una aceptación bastante grande. Integramos a todo el mundo, era una forma de compromiso, era una forma también que encontramos de trabajar las señas de identidad, el sentido de pertenencia a la comunidad, que siempre nos pareció clave en estos procesos, sobre todo en el abordaje en comunidades pequeñas. Pero decía antes pragmatismo, o sea, quienes viváis en zonas rurales sabéis que los cuentos no sirven en los pueblos, ¿eh? Entonces, había que dar servicios reales que respondieran a situaciones reales. Entonces, desde el principio, la asociación ha sido, es y va a seguir siendo la encargada de gestionar todos los recursos que se canalizan desde otras instituciones a la población en el municipio. Es la gestora de lo que llamamos nuestro centro de día, que lejos de ser una institución o un edificio, siempre ha sido la plataforma que nos ha permitido abordar los servicios. Había cocina, había transporte, tenemos un pequeño vehículo eléctrico que nos moviliza, que moviliza a la gente por la calle, tenemos una furgoneta, tenemos la posibilidad de tener pues los servicios básicos que de alguna forma todos los centros tienen. Y el centro empezó a operar desde el minuto 1, en el año 2011, con la mayor amplitud que económicamente éramos capaces, y era de 8 de la mañana a 10 de la noche. Lo único que distinguía esto de una residencia era que a dormir cada uno iba a casa, porque además así lo querían y así lo queríamos. Hemos luchado mucho para que la casa siga siendo el elemento de arraigo de la gente a su vida, digamos, un poco previa a necesitar estos cuidados. El centro no solamente trabaja con personas dependientes,
trabaja con personas válidas, con personas dependientes, lo que hace es permitirles que la permanencia en el entorno, de la que tanto hablamos ahora, sea una realidad, porque acompañamos todo ese proceso. Otro de los elementos claves para nosotros fue darle importancia a lo cotidiano, a lo sencillo, no creando teatro, no buscando aspavientos, sino haciendo que el que quería iba, desayunaba, se iba al huerto, iba a las gallinas, iba a pescar, iba a cazar, iba a sembrar, iba a dar un paseo, iba a hacer lo que quería, lo que venían haciendo antes. O sea, un respeto profundísimo para no cambiar la dinámica de vida de ninguna de las personas, sino que se encontrasen como si el cambio realmente no fuese sustancial y lo único que tenían era la ayuda que necesitaban, con comida a domicilio, con servicios de soledad no deseada en el año 2011, cuando aún no se hablaba de ese tema. Teníamos 4 o 5 conexiones satelitales entonces, porque no había cobertura, para evitar que nadie se sintiese un poco desprotegido. La otra clave, o las otras dos claves que ahora, con el paso del tiempo, valoramos, es el acuerdo público-asociativo. El acuerdo público-asociativo y la gobernanza del sistema. Desde el principio, insisto, Administración local, Ayuntamiento y Asociación hemos ido de la mano porque nos necesitábamos económicamente, porque el Ayuntamiento necesitaba sentir que lo que hacía era un esfuerzo por su comunidad y la comunidad necesitaba sentir que el Ayuntamiento estaba detrás de ese esfuerzo cuando las cosas se volvían un poco difíciles. Así ha sido, así sigue siendo, y al final nos hemos dado cuenta, bueno, hay 15 empleos, 15 no es nada, pero 15 empleos en un municipio de 150 es la empresa más grande del municipio y de la comarca. Es bastante. Ha habido nuevos pobladores, ha habido gente que se ha venido a vivir con nosotros allí. Tuvimos una época en la que un montón de televisiones, la BBC, la CNN, la televisión danesa, francesa, italiana, llamó la atención nuestra experiencia, nos visitaron, entonces tuvimos una cierta repercusión que generó bastante curiosidad en los medios de comunicación. Entonces, entendimos que al final la política social es la mejor herramienta de política de desarrollo que hay en estas pequeñas comunidades. No hace falta esperar a que venga una eólica y que te deje 100, 200.000 euros, no. Hay que trabajar convencidos de que el envejecimiento lo podemos revertir y convertirlo, al menos en las zonas rurales, en una oportunidad y una gran oportunidad. Como principio, nos planteamos siempre trabajar desde la comunidad y con la idea del procomún, de ser juntos iguales, y la idea de corresponsabilidad financiera. Todos nuestros servicios, todo nuestro trabajo comporta un apoyo por parte de los usuarios. Esto era fácil de hacerlo y ha resultado fácil, pero no es simple. No es simple porque hay muchos engranajes que nos llevan a abordarlo casi en ese límite de liminalidad que hay entre lo bueno y lo malo, que a veces casi es un filito de una hoja lo que te marca el acierto y el desacierto. Pero la realidad es que el centro pronto se convirtió, también por su ubicación, en el corazón del pueblo. Entonces, cualquier celebración siempre termina vinculando a los pueblos, con lo cual hablamos de intergeneracionalidad, pero es una intergeneracionalidad sentida, es un sentido común el que rige buena parte de nuestras actuaciones, porque no se podía hacer de otra manera. ¿Cuándo habría que hacer esto? Bueno, pues esto había que dejar que la comunidad fuese madurando sus necesidades, fuese demandando los recursos. Entonces empezamos gradualmente con un servicio sencillo de ayuda a domicilio, de soledad no deseada, de centro de día, pasamos a centro de noche, se consiguieron construir 5 habitaciones, tenemos centro residencial ahora, tenemos un montón de servicios más para los usuarios del centro, pero para toda la población que quiere participar en otras condiciones, peluquería, podología, fisio, un poco todos los servicios que hay un poco ahí en marcha. Siempre, por supuesto, personalizado, no es que haya que darlo por hecho, pero en nuestro caso tenía que ser así. Desde el principio hemos venido atendiendo a unas 20, 25 personas, porque al ser tan pequeñitos ha habido momentos en los que
dinámicamente la población, no aportaba nuevos usuarios porque no había. Había un salto ahí importante en ese tema. Nosotros nos gusta llamarlo comunidad de cuidados, que es la respuesta que hemos querido darle. Entendemos que la gestión desde la asociación es una de las claves del éxito. El papel relevante del acuerdo público asociativo es otra de las claves y al final buscamos lo que queríamos, que era pues evitar que la gente tuviese que marcharse, que es lo que realmente nos parecía. Después de estos 15 años podemos decir con satisfacción que nadie que haya querido voluntariamente ha tenido que irse a una residencia ni a pasar sus días fuera del pueblo, y eso nos llena de satisfacción. Entonces, hemos conseguido poner en valor esa rebeldía de vivir en el pueblo, esa satisfacción de estar ahí, esa alegría por sentir de nuevo un poco arraigo a donde queremos estar y, en definitiva, hacer que el proyecto de vida siga funcionando. Muy conscientes de las debilidades que tenemos y muy conscientes, como decimos siempre, que se puede construir una realidad diferente, pero al final, si no se percibe el resultado, si no aportamos nada a la sociedad, nada a la comunidad, si el impacto no es real, el éxito es un poquito cuestionable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Constancio. And thank you so much for highlighting the importance. Muchísimas gracias. Gracias por destacar la importancia de las comunidades rurales y la conexión entre lo rural, lo urbano y, sobre todo, el protagonismo. De la participación, del protagonismo comunitario por más de 15 años. Muchas gracias. Pescueza es un ejemplo a muchos otros pueblos no muy similares. Pescueza es un ejemplo for many other. Este es un ejemplo para muchas otras comunidades, pequeñas comunidades de todo el mundo. Muchísimas gracias, Constancio. Y ahora vamos a ver el compromiso del mundo académico. Hay muchos investigadores, investigadoras de universidades aquí. Jugáis un papel esencial en nuestro movimiento y queremos saber más sobre vosotros. Entonces queremos saber más lo que se está haciendo a nivel académico. Y invito para que nos hable de ello a mi querido colega Tamer Mohamed Shusha, director del Centro de Excelencia para el Envejecimiento Saludable de la Universidad de Sharjah en Emiratos Árabes Unidos. Tamer, has colaborado estrechamente con el movimiento Una Sharjah amigable con las personas mayores. ¿Podrías compartir tus reflexiones sobre cómo el mundo académico puede fortalecer las iniciativas para lograr un entorno amigable con las personas mayores? Bien, muchísimas gracias, Tiago. En primer lugar, me gustaría agradeceros a todos y a todas esta invitación. Realmente es maravilloso estar con todas estas personas tan increíbles. Me gustaría, desde luego, agradeceros a todos y a todas que estéis aquí, que es el último día, sé que estáis cansados. Sí. Bueno, estamos en un Congreso Internacional y hablamos de colaboración internacional. Yo creo que aprendemos muchísimo de otras experiencias y yo hoy he aprendido que tú eres Géminis, por ejemplo. Gracias por compartirlo. Bien, compartimos el mismo objetivo. Queremos entornos amigables para las personas mayores. Queremos que estas personas sean y se mantengan saludables, sean independientes, participen, se comprometan y estén satisfechas, en definitiva, ¿no? Que tengan un propósito en la vida, eso es lo más importante. Y venimos de distintas culturas, de distintos países. Cada uno tenemos nuestra forma de hacer las cosas, tenemos distintas perspectivas cuando pensamos en el envejecimiento. Esto no es café para todos. En la Universidad de Sharjah, de repente me di cuenta de que había una oficina gubernamental para ciudades amigables, porque al parecer Sharjah pues era una ciudad amigable, y cuando me enteré me pareció maravilloso y me acerqué, me interesé por lo que hacen y me interesé por qué medios, qué financiación tienen, qué logística y por qué iniciativas llevan a cabo. Y me interesé también por saber hasta qué punto son eficientes, eficaces esas iniciativas. Y bueno, ahí empezamos a hablar, a tener una conversación. Yo creo que, bueno, puedes tener
un comité maravilloso para lograr comunidades amigables. Pero necesitas ser muy realista, necesitas también a la comunidad. Tienes que ir a la comunidad y ver qué necesitan, ¿no? Hay que ser muy de pies en la tierra. Y tenemos que tener en cuenta 3 dimensiones, y la universidad tiene que trabajar en las tres dimensiones. En el mundo académico podemos dar rigor científico, podemos entender de manera realista lo que estamos haciendo a través de datos, investigación, análisis, etcétera. Hay muchísimas herramientas ahí. También podemos transformar todo esto en evidencia para guiar, canalizar políticas y recomendaciones. Y de esa manera, pues centramos el tiro en vez de dar vueltas, ¿no? Necesitamos esto para lograr esto. Muy bien. Y en tercer lugar, podemos ayudar a crear capacidad, podemos formar profesionales, candidatos, personas que están trabajando ya en este movimiento, generando comunidades amigables, para que tengan las competencias que necesitan y para que de esa manera trabajen de mejor manera. En cuanto a las iniciativas que observé, pues había muchas cosas. Pensamos, por ejemplo, que necesitamos una agenda común en la comunidad. Tenemos que ver qué necesita la comunidad. Entonces, al darnos cuenta de esto, empezamos a trabajar. Compartimos ideas entre 5 o 6 investigadores y llegamos a recomendaciones. Otra cosa que hicimos también fue que nos dimos cuenta de que no podemos trabajar en solitario. Esto no va de personas individuales, necesitamos colaborar. Es imprescindible, necesitamos gente de ciencias sanitarias, de ciencias sociales, de transporte, de tecnología, porque estamos cubriendo todas esas dimensiones en nuestro trabajo. Necesitamos un panorama global, necesitamos que el puzzle encaje. Y entonces nosotros lo que hemos hecho en nuestro trabajo es darle voz a todas las personas disponibles de cada ámbito para trabajar juntos, juntas, colaborar y generar así un equipo interdisciplinar en cada uno de los pilares que trabajamos. Y también observé que hay una brecha intergeneracional. Los jóvenes no saben mucho sobre las personas mayores, ¿no? Dicen, venga, te haces viejo a los 20, luego ya, cuando lleguen ya veremos. Bueno, en nuestra parte del mundo, en Sarsha, cada hogar, al menos un miembro de cada hogar es una persona mayor. Y entonces, bueno, pues esto lo gestionamos desde una perspectiva religiosa, ¿no? Se le da cuidado, se le ofrece asistencia médica también, bueno. Pero estas personas tienen el derecho de ser independientes, de expresarse, de tomar sus decisiones, de participar en la sociedad. Por lo tanto, había que cambiar un poquito eso, había que superar esa brecha, ¿no? Hay que salvar ese espacio entre las generaciones más jóvenes y ver, pues también hablar con las personas que tienen experiencia en el ámbito. Y de esta manera, poquito a poco, de manera muy natural, se generó lo que llamamos el Consejo de la Sabiduría, donde se comparte conocimiento y donde se dice, bueno, pues nosotros hemos tomado esta decisión para llevar a cabo esta iniciativa. Bueno, ¿y cómo funciona? ¿Y por qué se hace así? ¿Qué se tuvo en consideración? Desde la universidad también implicamos a nuestros estudiantes. Ahí surgen ideas brillantes, sobre todo en cuanto a tecnología. Llevamos a cabo un proyecto con una universidad coreana que dio lugar a una patente de un dispositivo que reducía el riesgo de caídas. Muy interesante, de verdad. Sobre todo porque lo puso en marcha un estudiante cuya abuela se había caído y se había roto la cadera. Entonces tenía un interés personal. Entonces ahí tenemos que unir la universidad, la comunidad. Si unimos estos dos elementos ahorraremos mucho tiempo. Las universidades tienen financiación, tenemos nuestros laboratorios
Y eso hay veces que no está presente en la comunidad, que no se tiene desde la comunidad. Por lo tanto, si se necesita ayuda, ¿no?, para entender algún elemento, pues y lo investigamos, utilizamos nuestros medios, les explicamos a las personas mayores por qué ocurre esto o lo otro, y de esta manera también estamos ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos como un equipo que realmente funciona muy bien, porque tenemos un objetivo común, porque ponemos a las personas mayores en el centro de todo lo que hacemos. No es al revés, no lo estamos viendo desde nuestra perspectiva, no, para nada. Ponemos a las personas mayores en el centro, intentamos trabajar a partir de ahí, ¿no? Vemos, tomamos las guías de la OMS y decimos, venga, ¿cómo adaptamos esto a nuestra cultura? De esta manera aceleramos todo el proceso y nos ponemos al día. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Tamer. Sharjah, desde luego, es líder en su región, fue la primera ciudad amigable, tuvo el primer programa amigable en la región y bueno, vemos que os estáis reforzando mucho y que habéis creado todo un ecosistema. El mundo académico es fundamental en todo esto. Muchísimas gracias, gracias por tu participación. Muy bien, ahora vamos a pasar a la sociedad civil. A la base. Me gustaría invitar para ello a mi querida Paulette, que es directora ejecutiva de Akamaj de Camerún. Paulette, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Tiago. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias a todos mis colegas. Y desde luego, enhorabuena por estas maravillosas presentaciones. Y a la asistencia, muchísimas gracias por seguir ahí. Buenos días. Buenos días. Bonjour. Now, let's tackle the topic. Y ahora vamos a entrar en materia. La población mundial está envejeciendo. Y lo está haciendo a un ritmo sin precedente. Casi 1.000 millones de personas están envejeciendo, tienen más de 60 años y se prevé que este grupo demográfico se duplique hasta llegar a los 2.100 millones en 2050. Para entonces, el 80% de las personas mayores vivirán en países de ingresos bajos y medios, como Camerún. Por lo tanto, esto es crucial abordar estos problemas, los problemas de las personas mayores. Tenemos que organizar a las personas mayores. Esto es principalmente importante en zonas rurales. Las comunidades pueden garantizar que los compromisos adoptados se traduzcan en mejoras reales para la vida de las personas mayores. Bien, vamos a comenzar por el principio, que es traducir los compromisos en mejoras tangibles en la vida diaria de las personas. La principal acción sobre el terreno es el apoyo entre pares y la creación de espacios seguros. ¿Cómo podemos tratar todo esto sobre el terreno? Bien, pues organizando grupos de base en las zonas rurales, grupos de pares donde haya asociaciones comunitarias, ONGs. Todo esto permitirá que las personas mayores se apoyen mutuamente, puedan compartir sus experiencias y de esta manera se reduzca el aislamiento, se reduzca la soledad no deseada. Ese es el principio. Por ahí tenemos que empezar a la hora de aplicar agendas amigables con las personas mayores. En segundo lugar, tenemos que identificar las necesidades existentes. Para ello tenemos que tener en cuenta
que los recursos son limitados en nuestro contexto. Las prioridades, en nuestro caso, incluyen la seguridad alimentaria, el control sanitario, el agua corriente, el uso de recursos locales, etcétera. La agricultura es muy importante en nuestra zona y el cambio climático nos está afectando mucho. También hemos tenido en cuenta a los jóvenes en nuestros proyectos porque queremos crear espacios intergeneracionales donde los y las jóvenes puedan ayudar en tareas de limpieza de las casas de otras personas, van a recoger agua, cocinan, ayudan a las personas mayores con su medicación y también tienen capacidades digitales que ponen al servicio de las personas mayores. Y de esta manera reducimos la discriminación por edad y promovemos el diálogo intergeneracional y la solidaridad intergeneracional también. También llevamos a cabo campañas de sensibilización y de promoción. Promovemos los derechos humanos y también combatimos la discriminación por edad, el edadismo. Vamos a pasar al segundo punto, que sería la implicación de los líderes locales en la implementación de todo esto. Aquí hablamos de alcaldes, de consejos municipales, de líderes religiosos. Todos ellos deben estar implicados, deben participar en el diseño y en la implementación de acciones relacionadas con el envejecimiento. Tenemos que lograr recursos tangibles en la comunidad. Las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de base, tienen que invitar a los líderes sociales a sus eventos para mostrar su importancia y para mostrar, por supuesto, el impacto de todo lo que hacen en los problemas relacionados con el envejecimiento. Hay que presentar el envejecimiento como un beneficio para toda la comunidad. Las infraestructuras adaptadas a las personas mayores benefician a todos los grupos vulnerables, incluyendo a las personas con discapacidad. También necesitamos grupos de trabajo conjuntos. Esto, desde luego, es muy beneficioso porque favorece la unión de distintos agentes. También se incluyen aquí, por supuesto, gobiernos locales, grupos religiosos, autoridades de transporte, organizaciones de la sociedad civil. Las comunidades deben elaborar acuerdos por escrito con los gobiernos locales para establecer acciones factibles. Deben trabajar en colaboración con las autoridades locales para poner en marcha, por ejemplo, cosas tan básicas como un huerto comunitario. Llego al final de mi presentación. Las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, de las personas mayores, los líderes locales desempeñan un papel fundamental en la mejora de la vida diaria de las personas mayores, sobre todo en contextos con recursos limitados, donde las iniciativas de base, la solidaridad y las alianzas locales resultan esenciales para poder transformar los compromisos adoptados en acciones concretas, específicas. Nosotros intentamos aplicar todo esto en nuestro país. Lo intentamos, de verdad. Además, la aplicación de las leyes existentes, apoyadas en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores, es desde luego un trabajo importante, apoyar la redacción de esa convención. Porque su redacción está en curso ahora mismo. Queremos promover, fomentar entornos amigables para las personas mayores, para garantizar su dignidad, su inclusión, el respeto y su autonomía. Muchísimas gracias por su atención.
Thank you so much, Paulette. Thank you. Muchísimas gracias, Paulette. Muchísimas gracias por todo el trabajo que realizáis y por destacar la importancia de los movimientos de la sociedad civil, porque esto es así en todo el mundo. Es muy importante, son muy importantes para avanzar. Muchas gracias. Muy bien. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría invitar a 2 personas aquí al escenario, porque en esta sesión no vamos a hablar solo de compromisos. Hay mucho compromiso, ya lo hemos visto aquí. También vamos a hablar de avances. Y me gustaría invitar a mi querida colega Melanie Murger, que es miembro del Congreso de la Juventud de la OMS y una de las embajadoras del Congreso. Me gustaría pasarle la palabra porque quiere compartir alguna noticia con nosotros. Melanie, por favor. Good morning. Buenos días, delegados, delegadas de este Congreso. Estoy muy feliz esta mañana. Si quieres avanzar rápido, avanza sola, pero si quieres llegar lejos, tienes que viajar con otras personas. Anuncio hoy que hay un nuevo municipio que se une a nuestra red. África tiene 54 países, tiene más de 16.000 municipios y hoy celebramos algo muy importante. Tenemos un municipio pionero de Kenia, de mi país, Akótica, que se ha comprometido a adherirse a la red y está avanzando muy rápidamente. No solamente este avance lo vemos no solo en Kenia, sino también en África como continente. Por lo tanto, felicidades. Thank you very much. Muchísimas gracias. Como miembro del Consejo Joven de la OMS, estoy muy orgullosa de esta iniciativa. África tiene mucha juventud y, desde luego, creo que la juventud tiene que estar comprometida. Este es un buen ejemplo de solidaridad intergeneracional. Me gustaría, por lo tanto, dar la palabra a un representante del municipio de Thika, en Kenia, para celebrar esta buena noticia. Vamos a escuchar al alcalde de Thika. Estimados delegados y delegadas, me llamo Gadi Kanye. Soy administrador municipal del municipio de Thika, en Kenia. Es para mí un gran orgullo, una gran alegría anunciar que Thika se ha incorporado a la red mundial de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores de la OMS. Este hito refleja nuestro compromiso con la construcción y el logro de una ciudad que apoye a personas de todas las edades, especialmente a personas mayores. El municipio de Thika, situado en el condado de Kiambu, es un dinámico centro industrial y educativo con una población de aproximadamente 700.000 habitantes. Entre ellos hay personas mayores cuyas contribuciones han desempeñado un papel fundamental en la configuración de nuestra comunidad, y a medida que continuamos nuestra transformación hacia una ciudad inteligente e inclusiva, reconocemos que desde luego el envejecimiento no es un reto, es una oportunidad para construir comunidades más fuertes, más saludables y más conectadas. Y para que Thika sea una ciudad más amigable con las personas mayores, hemos invertido en infraestructuras accesibles como aceras, rampas, pasos de peatones seguros. Promovemos un sistema de transporte no motorizado que permita mejorar la movilidad y la seguridad de todas las personas residentes. Y también hemos creado espacios abiertos, verdes, que fomentan el ocio, la participación y el bienestar. Es importante destacar que intentamos involucrar activamente a las personas mayores en el desarrollo de nuestra comunidad, garantizando que sus voces se escuchen en la planificación y en la toma de decisiones. Y estamos colaborando estrechamente con organizaciones que representan a las personas mayores para que nuestras políticas y nuestros programas respondan a sus necesidades y aspiraciones. De cara al futuro tenemos una visión muy ambiciosa.
Vamos a crear una comunidad de personas jubiladas en la que las personas mayores puedan vivir en entornos diseñados para promover la salud, la dignidad, la independencia y la conexión social. Estas comunidades tendrán acceso a servicios de atención sanitaria, servicios sociales e intergeneracionales, transporte e instalaciones recreativas. Adherirnos a la red mundial de la Organización Mundial de la Salud nos brinda la oportunidad de aprender de las prácticas existentes a nivel mundial, compartir nuestras propias experiencias e innovaciones y fortalecer las alianzas que van a permitir, esperamos, acelerar el progreso. Creemos que TICA puede beneficiarse de este movimiento global y al mismo tiempo contribuir al mismo de manera significativa. Al adherirnos a esta red reafirmamos nuestro compromiso de construir una ciudad en la que nadie se quede atrás y donde el envejecimiento sea abrazado, sea apoyado y celebrado. Y esperamos con interés, desde luego, y con mucha ilusión, trabajar con afiliados de todo el mundo para que TICA sea una ciudad modelo. Muchísimas gracias. Que Dios os bendiga. Thank you so much. Also, Muchas gracias. Quiero reconocer, desde luego, la aportación y, desde luego, el gran trabajo realizado por el alcalde de TICA. Joshua Bianca es responsable de esta zona de África y ha trabajado también mucho en este proyecto. Un gran aplauso. now we have our Bien, vamos a compartir una segunda noticia. Hemos visto en este congreso que hay muchas ideas respecto a dónde podemos reunirnos en el futuro y continuar intercambiando conocimiento de manera tan productiva. Oímos ayer, por ejemplo, que Kochi estaba muy comprometida para organizar una reunión regional. También vimos el interés de Zapopan, en México, para organizar un evento iberoamericano para esa parte de la comunidad. También sabemos del foro de longevidad organizado en Sao Paulo. Este año esperan una participación de 20.000 personas y mi suegra va a ser una de esas personas porque vive en Sao Paulo y no va a perdérselo, seguro. Bien, espero que esto sea de verdad un gran éxito y espero que Sao Paulo pueda ser anfitriona también de uno de nuestros congresos en el futuro. Bien, y en cuanto al cuarto Congreso Mundial, hemos pensado que teníamos que irnos a otro continente, un continente donde no hayamos estado nunca. Y por lo tanto me gustaría invitar a Thi Chu, del Ministerio de Salud de Singapur, para compartir con nosotros la siguiente noticia. Thank you so much. Gracias, Tiago. Me llamo Tu Thi, del Ministerio de Salud de Singapur, y en esta sesión hablamos de compromisos y avances y estoy encantada de anunciar que Singapur será la anfitriona de la siguiente edición de este congreso en 2028. So I think we're very Nos sentimos honrados, por supuesto. Hemos estado en Dublín, en Quebec, en San Sebastián, que es una ciudad preciosa. Y desde luego estaremos encantados de organizar este evento en Singapur. Tenemos aquí a mis colegas que están ya muy motivados y han empezado el diálogo, están ya teniendo conversaciones. Vamos a intentar desarrollar un programa interesante para todos vosotros que refleje la diversidad y que permita, bueno, pues compartir ejemplos, historias, experiencias de Singapur, de Asia y de todo el este global. Muchísimas gracias. Desde luego estamos muy motivados, como digo. Esperemos que podamos vernos en Singapur en 2028. Muchísimas gracias. So let me see how we are with time. Bueno, a ver qué tal vamos de tiempo. No sé si vamos muy bien, pero bueno, creo que tenemos tiempo para quizás
una pregunta. Y mis disculpas porque me va muy mal lo de controlar los tiempos. Entonces, si hay una única pregunta, quizás podríamos aceptarla. Por favor, subid la mano y os pasaremos el micrófono. Sorry. Yes, absolutely. So I don't. No hay ninguna mano levantada. Y sabemos, bueno, sé que vamos mal de tiempo, entonces ya voy a pasar la palabra a Amal, que va a cerrar la sesión. Muchas gracias, Tiago. Me ha parecido una sesión excelente. Muchísimas gracias a todos los compañeros. Quiero dejaros con un último mensaje para cerrar un poco el círculo. Desde los debates yo creo que ha salido muy claramente de que el envejecimiento no atañe a un único sector, un único ministerio, sino es un tema transversal. Y la red, el plan de acción, esa arquitectura que estamos construyendo, todas esas cosas forman parte del ecosistema que salió de Madrid. Y uno de los desarrollos que he oído yo, los avances que he oído en los últimos días tiene que ver con ese polo de longevidad que se va a ubicar en Sao Paulo y que se va a centrar en el sur global. Me parece una de las mejores iniciativas que he visto jamás para mejorar cómo abordamos el tema del envejecimiento. Y luego he oído diferentes preguntas durante los últimos días. ¿Qué es lo que está haciendo todo esto para nosotros y para nosotras? Es decir, estamos repitiendo lo mismo una y otra vez. Y Andrew Scott, un antropólogo, una vez me dijo que vamos a llegar a un punto de inflexión, donde el cambio no será simplemente un tema que está en la agenda, sino un tema de sentido común. Pues como el concepto del fin de semana. No surgió la idea del fin de semana de la noche a la mañana. Era un proceso muy difícil, muy arduo, pero de repente llegó a un momento de inflexión en que todo el mundo de repente lo daba por sentado. Y entonces yo creo que llegaremos a ese punto de inflexión y hasta entonces hay que seguir trabajando. Gracias. So as you see, we finished. Bueno, con eso terminamos esa plenaria, no solo con un faro en el norte global, sino tenemos otro faro en el sur global y con un poco de suerte tendremos muchos más faros en el futuro. Amigos, amigas, antes de cerrar tengo unas cuantas instrucciones, unos temas logísticos. Va a venir una compañera para compartirlos con vosotros, pero antes de terminar, un aplauso muy fuerte, por favor, para nuestros ponentes tan excelentes de esta sesión. To Thika, our very first African city. A Thika, a nuestra ciudad, la primera africana en unirse a la red. Un aplauso, por favor. Y, por supuesto, a Singapur, por ser el país anfitrión del Congreso del 2028. Maybe we can have a slide. I'm going to divide you into discussion groups. Bueno, os voy a dividir en diferentes grupos de debate y debe haber una diapositiva que muestra los diferentes grupos. No sé si la podemos ver, la podemos proyectar, por favor. Parece que no. Vale, pues vamos a improvisar, entonces no pasa nada. Hemos celebrado el pasado, hemos analizado el presente, pero ahora tenemos que hablar del futuro, de nuestra red, de nuestras comunidades amigables. Y después del café tenemos que dividirnos en grupos de debate. Estoy esperando que a ver si aparezca, pero bueno, mientras tanto tenemos el primer grupo, los que hablan en castellano y portugués. Tenemos Patricia y Flor, que van a ser las moderadoras y van a luego dar el informe. Vosotros vais a quedaros aquí. Luego, grupo número 2 con Melanie y Ina, de habla inglesa. Estaréis en la sala 8. Luego hay un grupo de habla francesa con Pierre, Olivier y Marie, que estaréis en la sala 3.
Y luego tenemos un cuarto grupo con Pamela y Fátima que está en el Global Village en la sala de los pósteres. También será un grupo de habla inglesa. Nur y Tome, grupo número 5, sala 3, junto con el grupo de habla francesa. Grupo 6, Yongchi y Lisa, en la sala 9, también un grupo de habla inglesa. Y grupo número 7, Andrea, Elena y Eva, vais a hablar euskera y eso estará en la sala 10. Yo estoy por aquí, si necesitáis saber más o si no aparece en la pantalla me podéis preguntar. Anne-Berit, quizás puedes decir otra vez las salas con los idiomas. Los que hablan inglés podéis ir a cualquier sala de las salas de habla inglesa y luego quizás tenemos otras salas, bueno, español y portugués aquí. Os podéis volver aquí después del café. Francés, sala 3, euskera, sala 10. Y por los demás, pues podéis elegir. Hay sala 8, sala de pósteres, sala 9. Bueno, son 3 salas realmente para los grupos de habla inglesa. Gracias. Muy bien. Say it again. Agustin is supposed to have sent you a slide. Yeah, but we got just a slide of here. I mean, no one tell us what to put. We got